rameras, de todas las prostitutas que hay en este mundo. Ella tiene su anuncio, su profecía, pues no solamente ella, no solamente ella, porque ella es la madre, pero también la profecía abarca al resto de las prostitutas que pues están sobre la tierra. Bueno, en este momento son las 10:41 de la noche, acá en Barranquilla, Colombia. Somos Piedra Angular Radio. Somos Piedra Angular Radio. Pero antes vamos a escuchar una radio que llegó para quedarse. Queremos contribuir a tu crecimiento espiritual. Somos Piedra Angular Radio. No solo con una palabra de bendición para tu vida, sino que además con buena información teológica y ministerial. Queremos ser parte de tu día, para que Jesús cambie tu vida, para que seas luz y sal en medio de este mundo, para que dejes atrás la rutina, el desánimo, la depresión y el miedo, para que no te sientas solo y siempre escuches la voz de Dios en tu día a día, donde tenemos oración, intercesión y adoración 24/7. Una radio cristiana creada para edificar tu vida. Para pedidos de oración y consejería, escríbenos al +1 647 769 3657. Descarga nuestra app Piedra Angular Radio, donde Jesús es la piedra principal. Cristo Jesús, piedra angular. Alzamos tu nombre al más alto lugar, rendimos honor a tu gran majestad. Fuiste escogido para ser el principal. Toda autoridad responde a tu voluntad. Fuiste escogido para ser el principal. Toda autoridad responde a tu voluntad. Somos Piedra Angular Radio. Y Señor, estamos para llevar el mensaje de la palabra de Dios al mundo entero. Bien, vamos entonces ya a las 10:44 a entrar en la última parte de nuestro programa. Vamos a seguir hablando de las sociedades antiguas y su relación con Israel, pero en este día voy a tocar una porción del Nuevo Testamento que aparece en Mateo 15, en los versículos del 21 al 28, y es la historia de la mujer cananea. En esta sección que venimos tocando desde hace algunas semanas acerca de cómo se desarrolló la historia de la humanidad a partir de las sociedades que poblaron este mundo desde los comienzos, y que nos hemos enfocado en cómo a partir de los hijos de Noé fue poblada la tierra de razas, lenguas y fenotipos diferentes, a los cuales las Sagradas Escrituras llaman etnias. Bueno, el término etnos, de donde se origina la palabra etnia, que aparece en Revelaciones 7:9 y que fue traducido como naciones, es descrito así. La palabra etno se origina de eto, que significa formar una costumbre o cultura. Propiamente, personas unidas por la práctica de costumbres similares o cultura común. Es lo que llamamos naciones, generalmente refiriéndose a los gentiles incrédulos, no judíos. Así lo traduce el diccionario Strong. Dice muy claramente que estas etnias se corresponden con todos aquellos que son no judíos. Quiere decir entonces que el pueblo judío verdadero no es una etnia de este mundo, tiene una clasificación aparte porque es el pueblo de Dios.
La concordancia bíblica Strong dice lo siguiente, ¿no? Hablando precisamente de esta palabra, dice que se trata específicamente de alguien foráneo, no judío, y usualmente por implicación pagano. De esta palabra se deriva el término gente, gentil, linaje, nación y pueblo. Bueno, a partir de Cam, más específicamente de su hijo Canaán, fue poblada la región de mayor interés para Dios, por lo cual él mismo le dio indicaciones a Abraham de salir de Ur, tierra de los caldeos, y llegarse a las regiones de Canaán para conquistarlas. Años más tarde, Josué ocupó estos lugares y así entró a la tierra prometida a Abraham y también posteriormente a Moisés. En tiempos del Señor Yeshua ocurrió algo muy interesante que aparece descrito en Mateo 15 y dice lo siguiente: saliendo Yeshua de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué interesante este pasaje para poder comprender la influencia de las sociedades prediluvianas que se mantuvieron después del diluvio y poblaron la tierra. Tiro y Sidón son dos importantes ciudades fenicias que se ubican en la costa este del Mediterráneo. Bueno, se ubicaban, ¿no?, en aquella época, en lo que hoy se conoce como el Líbano. Es decir, lo que hoy es el Líbano, por cierto, enemigo de Israel, en aquel tiempo era Tiro y Sidón, en aquella región. Estas ciudades jugaron un papel trascendental en la Edad Antigua gracias a su habilidad en la navegación y el comercio. He aquí algunos detalles sobre ellas. Tiro se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo, aproximadamente a 37 kilómetros al norte de Acre y a 32 kilómetros al sur de Sidón. El nombre de la ciudad significa roca. Fue conocida por su actividad comercial y sus hazañas marítimas. Una de las exportaciones más codiciadas de Tiro era el tinte púrpura. También desempeñó un papel importante en la construcción del templo de Jerusalén durante el reinado de Salomón. Recordemos nosotros que el príncipe de Tiro es mencionado en el capítulo 28 de Ezequiel, y en lenguaje de segunda referencia, este príncipe de Tiro es Satanás. En Ezequiel 28. Sidón también era una ciudad fenicia antigua, ubicada en la misma región costera. Fuentes extrabíblicas mencionan a Sidón por primera vez antes del 2000 a.C. Al igual que Tiro, Sidón era conocida por su comercio y habilidades marítimas. Ambas ciudades mantenían relaciones con Israel y desempeñaron un papel significativo en la historia de la región. Aunque estas ciudades tuvieron su apogeo en la antigüedad, su legado sigue siendo relevante en la historia y cultura. Ahora, esto es interesantísimo porque Fenicia, en lenguaje fenicio, significa Canaán. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque Canaán es precisamente la tierra que habitaron estas sociedades no bendecidas por Dios, pues a las que
de las que fueron ordenadas a salir de allá e inclusive a ser exterminados, ¿no? Esta región de Fenicia es el nombre de esa antigua región del Oriente Próximo, cuna de la civilización fenicio-púnica, que se extendía a lo largo del levante mediterráneo en la costa oriental. Bueno, su territorio abarcaba desde la desembocadura del río Orontes al norte hasta la bahía de Haifa al sur, comprendiendo áreas que en este momento son ocupadas por Palestina, Siria y Líbano, todos ellos enemigos de Israel. Fenicia fue un importante centro comercial y cultural conocido por su habilidad en la navegación, su producción de telas teñidas de púrpura y su influencia en la historia antigua. Bueno, la mujer, tal y como ha sido descrita en el relato bíblico, era una mujer cananea, es decir, de esta región. En consecuencia, ella era una gentil, como hemos visto anteriormente. Ella pertenecía a esos pueblos del mundo que no eran judíos, sino paganos. Pertenecían a otra sociedad, a otro linaje, a otra raza. Bueno, Marcos 7:26 nos dice que ella era griega y sirofenicia de nación. O sea, sirofenicia, es decir, era fenicia en sentido general porque Siria quedaba dentro de la región en aquella época. Esto la ubica en territorio cananeo, aunque ella pudo haber considerada griega, sin embargo ella era cananea de nacimiento. Quizá en los tiempos antiguos el término pagano tendría un significado más focalizado, pues a describir a los que no seguían el judaísmo. Sin embargo, hoy día se ha ampliado un poco más, considerando al Islam y al cristianismo en general. No obstante, creemos que esto es una equivocación y que debe mantenerse su concepción inicial. El mundo debe necesariamente ser dividido en tres grandes corrientes. La primera es la que compete a la descendencia de Set, que es la de Adán y en consecuencia la de Dios. Luego estarían todos los pueblos del mundo que no se originaron en Set, que son los paganos, y que en consecuencia no son descendientes de Dios. Y por último, necesariamente deben ser considerados todos aquellos que forman parte de la mezcla, es decir, cuando se mezclaron unos y otros, pero que dentro de esos pueblos hay personas que sí obedecen a Dios y son automáticamente incorporadas por medio de la fe en Yahshua a ser parte junto con la descendencia de Set de un mismo pueblo. Bueno, hablemos ahora de los perrillos, porque el Señor le dijo a la mujer que no era prudente darle la comida de los hijos a los perrillos, es decir, no se le debía quitar el alimento que era propio, que era natural para los judíos, dárselo a los gentiles, ni ninguna bendición. La mujer venía de la región de Fenicia, mencionada como Tiro y Sidón, pero que realmente son cananeos, que es lo que verdaderamente significa el término Fenicia. En consecuencia, ella era, al menos hasta el encuentro con Yahshua, una pagana, es decir, una nación fuera del contexto judío, una nación fuera del ámbito de Dios. No pertenecía a la nación que se originó en Set, pues, porque las creencias de la región donde ella vivía, la región de Canaán, consideraban un panteón politeísta y desechaban la idea del único Dios. Ellos no creían en el Dios Todopoderoso, ellos creían en un panteón de dioses como ya hablamos anteriormente. A ellos, a los que creían en los panteones politeístas, el Señor los llamó perrillos. El término usado en griego para perrillo fue kinariois, el cual se refiere al cachorro del perro, es decir, a un bebecito de perro, a un cachorrito, o como nos dice la Biblia, a un perrillo. A su vez, esta palabra se deriva de kuon, y kuon pues es la que habla ya del perro ya formado. Es decir, pues aunque se le da un término tierno cuando se le dice perrillo, sin embargo, el propósito era hacer una clasificación, ponerlos en el lugar correcto. Entiendo que el Señor comparaba a un cananeo con un judío y sin duda a aquellos estaban en una condición inferior, es decir, los cananeos, una categoría más baja, al nivel de un animal y no de un ser humano. Esto fue lo que el Señor dijo cuando lo llamó
cuando dijo que no era conveniente darle el alimento que era de los hijos a los perrillos. Ahora, ¿por qué? Bueno, mira, el Salmo 22 contiene una porción del sufrimiento del ungido de Cristo cuando padeció delante de los gentiles y compara a los perros con los malignos. Recordemos que el Señor estaba en la cruz colgando y quienes estaban mirándolo, quienes tenía delante, eran primeramente a los gentiles que formaban parte del ejército de los romanos, aunque había gente del pueblo de Israel un poco más alejados mirándolo. El Salmo 22, 16 dice lo siguiente: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Vea qué importante esto, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Las naciones, etnias que poblaban la tierra y que no eran parte de la nación judía, eran consideradas como perros. Ahora bien, la gracia en el ungido cambió las cosas. La gracia que Dios puso en el ungido como consecuencia, en Cristo, como consecuencia de su vida santa y de la victoria que tuvo sobre la carne, sobre el pecado y sobre la muerte, cambió las cosas. Y ese era el deseo de Dios. El deseo de Dios era bendecir a la humanidad que se decidiera por Él, a aquella porción de la humanidad que se decidiera por Él y no por los satanes. Solo una cosa podía cambiar la definición de perro o de perrillo, y esta no era otra sino la fe en el ungido. Ella, la mujer, estaba solicitando la atención del Señor y Él no le respondió palabra. La desesperación de la mujer, como nos dice Marcos 7:25, era porque ella tenía una hija que tenía un espíritu inmundo. Entonces, la actitud negativa del Señor de tomarla en cuenta, ante esta negativa, ella argumentó lo que cambió la forma de pensar del Señor. Ella dijo: Señor, socórreme. Y luego, ante el testimonio del Señor, ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella, mostrando una gran humildad, reconoció que sí, es cierto, pertenezco a naciones que no son benditas, pero yo te busco, Señor, y yo anhelo de ti. Yo vine a ti y yo creo en ti. Entonces, en ese momento, el Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, te sea hecho como has pedido. Y esto hizo pues que la hija de esta dama fuera sanada. Y estoy seguro que esta dama recibió la salvación en ese momento y dejó de ser considerada como una extranjera de las naciones no benditas. Comenzó a ser considerada ahora como una hija. Fue hecha parte de la familia de Dios. Bueno, esto es lo que ha hecho la historia. Nosotros tenemos que conocer la historia de las sociedades que poblaron el mundo para poder comprender las Sagradas Escrituras. Bueno, son las 10:59. Padre, te doy gracias, Señor, por haberme dado este tiempo de estar acá en Piedra Angular para poder hablar tu hermosa palabra, Señor. Poder contar estas cosas maravillosas, Señor, que están en tus escritos, no están escondidos para nadie, están allí, Señor, que tú deseas que nosotros conozcamos para que creamos la verdad. Padre, te pido por toda persona que haya estado escuchando esta noche, que quiera en este momento, Señor, hacerse parte de tu familia y decirte: Señor, socórreme, Señor, ayúdame, para que el Señor diga: aquí estoy, recibe como has creído. Que toda persona, Padre, en este momento que tome la decisión, sea recibido en los recintos celestiales, Señor, en los recintos de la gracia, Señor, y que pues se le prepare un lugar muy especial en tu mesa, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Pongo delante de ti, Padre, a mi hermano Miguel Molano, Señor, que sigue ahora con su programa. Te pido que lo unjas grandemente, Señor, y que nos traiga hoy una bendición muy grande con esa palabra que tú le has dado, para que ese mensaje poderoso alcance a las multitudes, Señor, y se conviertan a ti, Padre.
Gracias, Señor, por él. Gracias por Piedra Angular Radio. Gracias por la hermana Nelita Furi, por todos los que trabajan, que son parte de este ministerio. Te pido que los bendigas grandemente, Señor, y que sigan siendo lo que han sido hasta ahora. Te lo pido en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. Hermano Miguel, le cedo la antorcha para que usted continúe con su programa. Dios le bendiga grandemente, hermano.